Hola a todos, encantado de que estés ahí detrás, escuchando este webinar que creo que os va a aportar mucho y me encantaría que a partir de este webinar vuestra vida cambie un poquitín. Bien, primero lo que me suele gustar es presentarme para que me conozcáis un poco de dónde vengo, quién soy y por qué os voy a contar lo que os voy a contar hoy, ¿vale? Yo creo que ese tiempo se nos va a hacer corto, tengo mucho para contaros y yo creo que es poco tiempo, pero bueno, vamos a intentar resumirlo. Bien, deciros que me llamo Aritz Urresti, tengo 41 años, soy de Bilbao y mi padre tiene una ingeniería naval de más de 100 personas, yo soy un ingeniero eléctrico, he sido futbolista y a los 23 años voy a cortar un poco mi vida porque si no es demasiado larga. Tuve un accidente de coche grave. Mi padre era una persona que trabajaba 15 horas al día, sábados y domingos. Mi madre es argentina. ¿Y qué le pasó a mi padre? Pues que como priorizaba solo el trabajo, pues un día me dijo que le ayude a plantar un árbol, tenía una espirosis de la vesícula, nunca tenía tiempo para operarse porque decía que el trabajo era lo más importante, y ese día, que yo después del accidente tenía mal mi salud, le dije que no le podía ayudar, entonces él hizo un esfuerzo, y entonces al de un rato me dijo que le lleve al hospital, y le llevé al hospital y me dijeron que tenía una piedra del páncreas, una piedra de la vesícula, se le había ido al páncreas y que tenía una pancreatitis aguda. ¿Qué pasó? Estuvo 2 meses en la UBI y se murió. Por tanto, cuando tuve yo 23 años me quedé sin salud del accidente, un accidente que marcó la vida, porque me empecé a tener una calidad de vida de un 10%, un accidente frontal de coche, y mi padre que de repente desaparece de mi vida. No solo eso, sino que al de 2 meses de ese accidente mi tía se muere de un cáncer galopante de mama, entonces me quedo yo sin los pilares importantes de mi vida. ¿Qué pasó? Que los clientes de la empresa de mi padre, que eran los astilleros, nos dicen que se mete alguien de la familia en la empresa o que no nos dan trabajo, entonces tocó tomar la determinación de dejar el trabajo que estaba y meterme en la empresa desde abajo. Puse un gerente en la empresa y empecé a trabajar de delineante con un sueldo muy básico. Estuve así 4 años y poco a poco fui gerenciando la empresa. Tuve que aprender a hacer de todo. ¿Qué pasó? Pues que cuando ya aprendí a hacer de todo y gerencié la empresa, empecé a trabajar 15 horas sábados y domingos como mi padre, como mi aita. Es decir, normalmente en esta vida hacemos lo mismo que nuestro padre o lo contrario. Pues yo empecé a hacer lo mismo, trabajar, trabajar y trabajar, y dejé mi salud a un lado, mi familia, mi mujer me decía que me iba a poner una foto en casa para verme, entonces a partir de ahí pues me di cuenta de que trabajaba 15 horas al día, sábados y domingos, pensaba que era normal, porque fui capaz de levantar la empresa 3 veces, y entonces, pues, ¿qué pasó? Que el marido de una de mis trabajadoras empezó un programa de desarrollo profesional y personal y yo me di cuenta que en 6 meses le cambió la vida. Entonces me dijo, Aritz, tú tienes que hacer esto, que trabajas demasiado. Y entonces me llevó a una conferencia, hice una conferencia tal como la que os voy a hacer yo hoy y me di cuenta que efectivamente algo no estaba haciendo bien. Entonces a partir de ahí empecé un programa de desarrollo profesional y personal y me di cuenta de que a de 5 meses de ese programa me di cuenta de que no tenía ni idea de trabajar, que el 90% de lo que hacía no era rentable y que estaba echando mi vida a la basura. Entonces, ese programa me cambió la vida, empecé a cambiar radicalmente mi forma de priorizar la vida, empecé a hacer la salud, la familia, mi trabajo. Me gustó tanto lo que aprendí que dije, yo esto tengo que enseñar a más gente. Entonces, ¿qué hice? Me metí en una multinacional americana, la número 1 del mundo de desarrollo profesional y personal, y empecé a trabajar con ellos y en 3 años me convertí en número 1 aquí en España. Al siguiente año de estar en esa multinacional, patenté una metodología que se llama las cajitas, que hoy la vamos a ver, la iremos viendo hoy, donde empecé a trabajar con miles de empresarios en los últimos 4 años y donde les he enseñado realmente a priorizar. Cuando digo priorizar vuestro cerebro es porque tenéis que aprender a priorizar la vida, sobre todo las cosas importantes de la vida. Entonces, en los últimos 4 años monté mi propia empresa, he montado 8 empresas en los últimos 8 años, pero sobre todo desde hace 4 años aquí llevo testeando esta metodología en miles de empresarios, diferentes tipos de personas, donde les enseño realmente a trabajar por sus metas, a conseguir sus sueños y sobre todo a priorizar lo que es su vida. Es importante porque es una metodología que está creando mucha expectativa en todo tipo de personas, les enseña perfectamente por qué no consiguen sus metas, no consiguen sus sueños, cómo ser más productivo en la empresa para que realmente trabajemos menos horas y seamos mucho más rentables. Entonces, os voy a enseñar conceptos claves que he aprendido en los últimos 10 años después de trabajar con miles de empresarios y que he visto que ha funcionado, porque he tenido resultados con multinacionales, con grandes empresarios, con autónomos, con chavales, trabajo con chavales también, trabajo con todo tipo de personas y les enseño realmente
cómo realmente cambiar su vida. Bien, partiendo de ahí, que es de donde salgo yo, ¿no? de ese experimento, yo suelo decir, de vida, yo suelo decir que yo estoy aquí hoy por lo que me ha pasado. Tristemente, cuando uno ha pasado desgracias, pues aprende de ellas e intenta que a los demás no le pase. Y yo lo que soy un experto en que a las personas por lo menos no le pase lo mismo que me ha pasado a mí en la vida, que era en este caso haber estado 15 horas trabajando todos los días y no priorizar lo que era importante en la vida. Bien, pues vamos a empezar un poco lo que es el webinar y quiero que entendáis sobre todo unos conceptos fundamentales, que es los que vamos a ir viendo hoy, que son los siguientes. Son los siguientes conceptos que vamos a ir viendo hoy. Que es cómo somos las personas. Yo me di cuenta que después de trabajar con miles de personas, empecé en Bilbao, luego me fui a Madrid, me fui a Barcelona, me fui a Oviedo, me di cuenta de que todos tenemos un patrón común. Y yo no entendía por qué. Por qué todos éramos de una manera y esa manera nos hacía no ser productivos a nivel profesional, no aprender a priorizar bien. Y esto era un problema del sistema educativo, cultural, a nivel nacional. Por eso empecé a trabajar con chavales. Entonces os explicaré cómo somos, luego os explicaré la rueda de la vida. ¿Qué es la rueda de la vida? La rueda de la vida, os explicaré que lo más importante en una persona para que esté equilibrada es que tiene que priorizar su rueda de la vida, que son 6 áreas en la vida. Tenemos la salud, tenemos la familia, tenemos la parte profesional, tenemos diferentes áreas donde tendremos que aprender a saber cuál es la primera, la segunda y la tercera, y luego lo iremos viendo. Es fundamental aprender a saber qué es lo que es la calidad de vida. Luego veremos lo que es la productividad, es decir, una persona, si quiere tener compensada su rueda de la vida, tiene que ser productivo. Y esto es fundamental, que aprendáis a ser productivos a nivel profesional y a nivel personal. Es algo fundamental. Y hablaremos de metas, es decir, no hay desarrollo en la vida si no hay metas por medio. Y esto es fundamental. El sistema educativo no nos enseña a trabajar por metas y si no hay metas os vais a ir viendo que no hay desarrollo. Y por otra parte, por último, trabajaremos las cajitas. ¿Qué son las cajitas? Pues las cajitas es una metodología que patenté hace 4 años que va dirigido a que las personas pasen a la acción, a la misma expresión y les enseña realmente a saber lo que es rentable y lo que no es rentable en su día a día, en la parte profesional sobre todo. Yo enseño a cualquier persona que el 90% de lo que hace en el trabajo no es rentable. A cualquier empresario, cualquier trabajador por cuenta ajena, le demuestro que el 90% de lo que hacemos no es rentable. Y es lo que vamos a ir viendo en este webinar. Bien, vamos a empezar el webinar y sobre todo vamos a empezar pues, con el cómo somos, que vais a ver aquí. Yo me di cuenta que había cinco adjetivos o 5 palabras que nos identificaban a todos, a todas las personas. Por tanto, todos los que estáis ahí escuchándome, vais a estar en esas 5 palabras, aunque de momento no sois conscientes, pero os va a pasar, que es la siguiente. ¿Todo el mundo somos genéricos? ¿Qué significa ser genérico? Ser genérico es cuando decimos, quiero conseguir más clientes, quiero llegar antes a casa. La palabra más, menos, mejorar. Cada vez que decimos esas palabras es que somos genéricos. Es decir, todo el mundo piensa de una manera genérica cada vez que quiere conseguir algo. Y os daréis cuenta que el ser genérico es un problema, tiene un problema en la vida. Es decir, os daréis cuenta de que no podemos ser genéricos y tenemos que cambiar el chip, porque nuestro cerebro no funciona con lo genérico, que luego os iré explicando. Entonces, la consecuencia de ser genérico es que hay una falta de automotivación. Es decir, como nuestro cerebro no entiende lo que es el genérico, no nos podemos motivar. Por otra parte, tenemos la palabra intangible. Y esta tiene que ver mucho con mi metodología. Es decir, las personas, el 90% de lo que hacemos en el día a día está en el mundo intangible. Y es algo que siempre intentamos pensar que valdrá para mañana lo que estoy haciendo, pero al final no tiene un resultado. Por tanto, el ser intangible hace que no tengamos resultados, hace que trabajemos demasiadas horas sin resultados. Y al final dejemos lo más importante, que es la salud y la familia, a un lado en la vida. Por otra parte, somos reactivos. Es decir, vivimos en una sociedad donde siempre estamos apagando fuegos, estamos siempre contestando el email, contestando el teléfono, es decir, somos reactivos a lo que nos viene. Entonces, cuando uno resuelve problemas todos los días, es reactivo. Entonces, cuando eres reactivo, no puedes conseguir resultados. Por otra parte, no tenemos metas. Y esta es la otra parte, es decir, no nos enseñamos a trabajar por metas. Trabajamos por tareas, por funciones, por horas, no por metas. Si no trabajamos por metas, no podemos cambiar, ni mejorar, ni tener resultados. Es imposible. Por eso cuando yo me meto en cualquier empresa, en cualquier empresario, cuando le veo que no tiene metas, directamente sé que no tiene resultados o resultados que tiene que tener. Por otra parte, no medimos. Es decir, las personas no medimos lo suficiente lo que nos pasa en el día a día. Estaréis conmigo que todos tenéis interrupciones, todos tenéis imprevistos en el día a día, pero si hago una pregunta, ¿cuántos de aquí sabéis cuántos imprevistos o cuántas interrupciones habéis tenido la semana pasada? A que ninguno la os sabe cuantificar.
Entonces, ¿qué va a pasar? Que esta semana nos pasará lo mismo. Es decir, si no sabemos cuantificar lo que nos ha pasado, no vamos a poder mejorarlo. Es fundamental que entendáis lo que son las interrupciones, lo que son imprevistos y cuantificarlas. Bien, esas 5 palabras son las que nos identifican al 99% de la sociedad. ¿Y qué tenemos que aprender? Que es lo que os voy a enseñar yo hoy. Os voy a enseñar a estar en la otra parte, en el lado contrario. Vais a ver que de genéricos tenemos que aprender ¿a qué? ¿Cuál sería? ¿Qué pensáis que es la parte contraria? Pues tenemos que aprender de ser específicos. Es decir, en vez de decir conseguir más clientes, será conseguir 3 clientes. En vez de decir llegar antes a casa, será llegar 1 hora antes a casa. De intangible tenemos que pasar a tangible. Es decir, tenemos que hacer las tareas que nos lleven hacia un resultado. Por tanto, tenemos que aprender a ser tangibles, a cosas que podemos tocar y tengan un resultado. De reactivos tenemos que pasar a proactivos. Es decir, una persona, esta va muy ligada con la siguiente. Si tú tienes metas, vas a ser proactivo. Si no tienes metas, vas a ser reactivo. Por tanto, el hecho de que trabajemos por metas nos hace ser proactivos. Tenemos que dejar de ser reactivos en el día a día y empezar a ser proactivos. Y por otra parte, tenemos que empezar de no medir a medir. Es decir, tenemos que aprender a medir lo que nos pasa cada día, al final del día, identificarlo, qué es lo que hemos hecho bien, hemos hecho mal, y sacar las acciones de mejora correspondientes. Esto es algo que suelo poner siempre en mis conferencias, y es curiosamente cuando al final de la conferencia la vuelvo a poner y digo, ¿os dais cuenta de que todos somos genéricos, intangibles? Y al final todo el mundo dice, joder, es que no sabía yo que podía ser tan genérico, que efectivamente lo que hago no tiene resultados. Es decir, la gente se va dando cuenta de que está a la izquierda todo el rato. Es importante porque la clave para que si queréis aprender a priorizar, tenéis que estar en la derecha. Y es lo que mi metodología trabaja, estar en la derecha todos los días. Más conceptos que vamos a trabajar. ¿Qué vamos a ir trabajando? Estamos hablando de lo que es la rueda de la vida. Hemos dicho antes de que una persona, para que esté equilibrada, a mí cuando me dicen, Aritz, ¿qué es la felicidad? La felicidad es tener tu rueda de la vida equilibrada. Eso significa, y yo me di cuenta que no la tuve cuando tuve el accidente, cuando se murió mi padre, es decir, cuando lo más importante tiene 6 áreas, la rueda de la vida, que es la salud, la familia, la parte profesional, la parte de formación, la parte ético-espiritual, la parte social-cultural. Como veis, tiene 6 áreas la rueda de la vida. Una persona, para que esté equilibrada, tiene que dedicar tiempo a las 6 áreas de su vida. Todos los días, no vale el fin de semana. Tiene que dedicarle todos los días tiempo. ¿Qué pasa? Curiosamente, ¿qué nos pasa a los empresarios normalmente? Que le dedicamos tiempo a la mayor parte del tiempo donde se lo dedicamos a la profesional. Si podríamos unas prioridades coherentes de lo que es importante de estas 6 áreas de la vida, os daréis cuenta que todos diríamos lo mismo. La número 1, ¿cuál es? La salud. La segunda será la familia. La siguiente, y la tercera, la cuarta será la profesional, pero nunca será ni la primera ni la segunda. Y la pregunta que os hago yo es, ¿cuánto tiempo dedicáis a una y cuánto tiempo dedicáis a la otra? Es decir, ¿hay una coherencia entre el tiempo que dedicamos a las cosas del día a día y lo que es importante? Yo suelo decir que el primer valor incoherente es que si la salud es lo más importante en tu vida, ¿cuánto tiempo le dedicas al día? Si la familia es lo más importante, ¿cuánto tiempo le dedicas? Pero no, normalmente lo primero que prima en nuestro día a día suele ser el trabajo. Y ahí es donde tenemos que aprender a cambiar nuestro orden de prioridades. Hemos dicho que tenemos que enseñar al cerebro a priorizar. Pues lo primero que tenemos que enseñarle, ¿qué es? A decirle que la salud y la familia está por delante de lo profesional. Y eso hay que ser coherente, con eso todos los días. No vale decir, una cosa es decir que es importante, otra cosa es hacerlo. Hemos dicho que la realidad es que la salud y la familia es lo más importante, pero lo que pasa es que normalmente lo que todo el mundo trabaja como máximo siempre es la profesional como primer punto de partida. Es algo que tenéis que aprender a cambiar el chip. ¿Qué pasa? Que para eso tenemos que aprender a ser productivos. Por eso lo vamos a hablar un poco también de lo que es la productividad. Es decir, yo suelo decir que todo el mundo en esta vida tiene salud, en la vida tenemos familia y nos metemos en un trabajo cuyo fin, ¿cuál es el fin del trabajo? El fin del trabajo es que en un futuro tengamos salud y tengamos familia. Estoy convencido que todos en un futuro queréis tener salud y familia. ¿Pero qué nos pasa? Que nos metemos en un trabajo donde trabajamos muchas horas, donde tenemos mucho estrés y al final perdemos la salud en ese camino, y perdemos la familia porque no dedicamos tiempo a nuestros hijos, a nuestra familia todos los días. Por tanto, esto que era el fin acaba siendo el medio que hemos elegido, nos acaba rompiendo nuestro fin. Entonces yo a la gente le digo, párate, porque resulta que ese medio que has elegido no es el correcto. Porque analízate dentro de 20 años como sigas así, ¿dónde vas a estar? Es fundamental tener esto claro. Es curioso, yo suelo decir cómo es de sentido común, pero nadie... ahora Julio Iglesias se ha dado cuenta después de muchos años que dice que el dinero no lo compra todo, no compra el tiempo
no compra la salud al 100% ni compra el tiempo que no has estado con tus hijos. Por tanto, hay que entender las prioridades cuáles son en la vida y hay que saber que esas las tenemos que aplicar todos los días. Y la primera es que la salud y la familia va por delante de todo lo demás. Y eso, sobre todo en esa parte hay que profundizar a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque normalmente la mayoría de la gente, nadie tiene la rueda equilibrada. Es decir, siempre dedica mucho tiempo a una cosa, poco a otro. Hay gente que dedica mucho tiempo a la parte personal y poco a la profesional y otros al revés. Entonces hay que buscar esa compensación. Bien, vamos a entender qué pasa, que para tener la rueda equilibrada, yo suelo decir que tenemos que aprender a ser productivos. Yo cada vez que meto este concepto en cualquier empresa, en multinacionales, en grandes empresas que trabajo, la productividad en los empresarios, en los trabajadores muchas veces se piensa que es explotación. Y yo la productividad siempre la encajo en la parte de que una persona, si quiere tener la rueda de su vida equilibrada, tiene que ser productivo. Tiene que trabajar menos horas para ganar más dinero y para tener más tiempo para su vida. Por tanto, la productividad es fundamental si quieres tener la rueda equilibrada. Y esto lo hago entender a todo el mundo para que realmente aprenda a saber lo que es la productividad. ¿Qué pasa? Que si yo os pregunto, ¿qué es la productividad? La gente no sabe lo que es la productividad. La productividad es calidad de trabajo entre tiempo. ¿Qué significa eso? Si yo hago una cosa muy rápido pero la hago mal, ¿soy productivo? No. Si yo hago una cosa muy bien pero tardo mucho, ¿soy productivo? No. Es decir, el perfeccionismo va en contra de la productividad. Es fundamental entender que la productividad es la calidad de algo en un tiempo determinado. Tenemos que contemplar esas dos variables. Y os voy a poner un ejemplo para que entendáis lo que es la productividad, un ejemplo que me pasó a mí desde pequeñito, que se entiende muy bien. Yo siempre he sacado 7 y 8 en la universidad, y de vez en cuando sacaba algún 10 en los estudios, y mi madre me decía, Aritz, ¿por qué no sacas 10 si tú puedes? Y yo siempre le decía, ama, porque para sacar un 7 o 8 necesito 3 horas a la semana, pero para sacar un 10 necesito 15. ¿Quién es más productivo? Le decía. Entonces, ¿qué pasa? Que le decía a mi madre, ama, yo necesito más tiempo para dedicar a otras áreas de mi vida, para capacitarme en otras áreas, para jugar al fútbol, que era mi pasión, y no dedicar todo el tiempo a una parte memorística que es en los estudios, que solo me va a dar una de mis 20 capacidades en mi vida. Por tanto, necesito ser productivo en la parte también de estudios. Entonces, esto lo he aplicado siempre en toda mi vida. Es decir, tienes que ir hacia una nota en un tiempo determinado, una calidad en un tiempo determinado, porque si no, no vas a poder compensar toda tu rueda de la vida. Más conceptos de productividad. A nivel profesional, lo primero que tenéis que hacer siempre es vuestro tiempo de trabajo lo tenéis que llevar a euros. Esto es fundamental. ¿Qué es esto? Es decir, ¿cuánto tiempo nos dejamos robar al día a día por las personas? Es la pregunta que hago de todo el mundo. ¿Cuánto tiempo te dejas robar? Si ese tiempo en vez de tiempo te quitarían los euros que vale tu tiempo en el trabajo, ¿cuánto dinero te dejarías robar al final de la semana? ¿La respuesta cuál es? Que no te dejarías robar ni un euro, echarías el recibo para atrás. Pero por contra sí nos dejamos robar tiempo todos los días. Y la pregunta es ¿por qué? Esto es fundamental porque en el fondo nuestro cerebro no entiende el factor tiempo como algo importante en nuestra vida, pero todo el mundo quiere tiempo. Es decir, en el fondo es porque el tiempo no lo consideramos un bien no escaso, suelo decir yo, y un bien intangible. Cuando lo conviertes en un bien tangible y en un bien escaso que es el dinero, las personas cambiamos nuestras prioridades. Es decir, significa que ante lo tangible el cerebro funciona, reacciona, ante lo intangible no. Entonces todo el mundo quiere tiempo, pero todo el mundo malgasta su tiempo porque en el fondo el tiempo es algo que no es escaso. Solo sería escaso si el médico te dice te quedan 15 días de vida, Rich. Y esto es la parte importante que tenemos que entender. La gente, por eso al final, ¿qué hacemos con el tiempo? Nos quedamos 2 horas más trabajando, 3 horas más. De todo ese tiempo que nos han robado, le quitamos a nuestra salud o a nuestra familia o a nuestros euros de la cuenta bancaria. Más, en la parte profesional, para que entendáis. En la parte profesional hay tareas, no es lo mismo hacer fotocopias que hacer una visita comercial. Hay tareas que valen 10 euros y hay tareas que valen 100 euros. Tenéis que entender que hay diferentes valores. A nivel profesional, las tareas tienen diferente valor. Entonces, ¿qué es la productividad a nivel profesional? La productividad a nivel profesional es dedicar tiempo realmente a las de 100 euros. Hay tareas de 10 y tareas de 100. Pues la productividad es dedicar más tiempo a las de 100. Pero ¿qué pasa? Cuando yo analizo cuánto tiempo le dedican las personas a las de 100, ¿sabéis lo que me ocurre? Que el 95% del tiempo nunca están en las de 100, están en las de 10. Y todo el mundo, la pregunta que les hago yo es ¿por qué? Si tú a tu hijo le dices que le vas a dar la paga del fin de semana en función de sus tareas, ¿qué hace? ¿Cuáles va a hacer? ¿Las más caras o las más baratas? La pregunta es ¿por qué tú no haces lo mismo? ¿Por qué no priorizas las de 100 antes de las de 10? Aquí lo que nos suele pasar es que siempre decimos que las de 10 alguien las tiene que hacer y que las de 100 ya veremos quién las hace, pero las de 10 te sientes con la obligación de que las tienes que hacer tú.
Por tanto, el concepto es primero, productividad es dedicar más tiempo a las de 100. La pregunta que os hago, ¿qué tenemos que hacer primero si queremos dedicar más tiempo a las de 100? Pues lo que tenemos que hacer es identificarlas. ¿Cómo se identifica? Pues aquí es donde viene la parte un poco, yo suelo decir, la parte difícil o la parte que es un poquito más coñazo del día a día, que es, tenemos que hacer lo siguiente, señores. Lo primero que tenemos que, vais a ir viendo que tenemos que identificar lo que es una tarea de alta rentabilidad. Y hay un concepto que yo suelo explicar para que entendáis lo que es tarea de alta rentabilidad. Una tarea de alta rentabilidad es aquella que dedicándole más tiempo a esa tarea, la empresa mejora sus resultados. Sea una tarea, por contra, dedicándole menos tiempo, tenéis ahí, es mejor para la empresa, es una tarea de baja rentabilidad. Es un concepto que lo tenéis que entender muy bien. Alta es cuando aumenta los resultados, baja cuando realmente no aporta valor a la empresa. Por ejemplo, para que veáis el ejemplo que os suelo poner yo. Hacer facturas, ¿es una tarea de alta o de baja rentabilidad? Es una tarea que es de baja rentabilidad. ¿Por qué? Porque es una tarea que si le dedico menos tiempo es mejor. No significa que haya que hacerla cuanto antes y lo más rápido posible. Por tanto, es una tarea de baja rentabilidad. Seguimiento de cobros. Esta es la que nos confunde siempre. Seguimiento de cobros es una tarea de baja rentabilidad. Todo el mundo pensaréis igual que es de alta. Porque dices, no, es que si no hago seguimiento no pago la nómina. Ya, pero no aporta valor a la empresa. Es decir, no es bueno que tengas que estar haciendo seguimiento de cobros todos los días. Por tanto, lo que estás recuperando es un dinero que ya lo tenías que haber tenido en tu cuenta bancaria. Seguimiento de cobros es de baja rentabilidad. No significa que haya que hacerla lo más rápido y cuanto antes para poder pagar la nómina. Y luego tenemos la de seguimiento de presupuestos. Seguimiento de presupuestos. ¿Es una tarea de qué? ¿Alta o baja? ¿Qué pensáis que es? Esta normalmente la soléis acertar. Es una tarea de alta rentabilidad. ¿Por qué? Porque si no hago seguimiento de presupuestos, pues todo lo que he hecho anteriormente no sirve para nada. La pregunta que hago es, ¿sabes que el 97% de las empresas no hacen seguimiento de presupuestos? O las que las hacen tarde y mal. Y esto es un mal común que tenemos aquí en España. Es decir, la tarea de alta rentabilidad, esta la dejamos para el final del día o no la hacemos. Y las otras, sí, es así, todo el día. Por tanto, este concepto es fundamental para entender lo que es una tarea de alta y lo que es el de baja. ¿Qué es lo que hago yo con las personas para que aprendan a identificar? Pues lo que hago es lo siguiente. Lo que hago es que hagan un registro diario durante una semana de todo lo que hacen al día a día. Tenemos que hacer la siguiente jugada. Aquí estamos viendo un poco lo que hemos dicho antes, hacer tareas de alta, de baja, vamos a seguir pasando esto que ya lo he explicado, y vamos a hablar un poco lo que tenemos que hacer todos los días. Es anotar en un registro, yo le llamo el registro diario, que es apuntar todos los días lo que hago minuto a minuto, y tiene que ser al momento. Esto no vale al final del día, tiene que ser al momento. Entonces voy anotando todo, a las 8, tal, 60 minutos, todo. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Luego, lo que tenemos que hacer es, hacemos durante toda la semana y las agrupamos. ¿Cuántas horas de viajes? ¿Cuántas horas de llamadas a clientes? ¿Cuántas horas al detalle? Y en estas tareas lo que hacemos es identificar cuál de esas tareas que hemos hecho a la semana son las que realmente son de alta, son de baja o son de delegables, o son interrupciones, son imprevistos. En este concepto, yo suelo decir que os cuesta identificar cuáles son las tareas de alta, cuáles son las de baja en el día a día. Es algo que normalmente toca ayudar a los empresarios, a las personas a hacer este ejercicio. Solos es casi imposible, os diría yo, que lo podáis hacer, porque vosotros lo que vais a ver aquí es lo que hacéis habitualmente y lo vais a justificar. Vais a pensar que está bien, es que lo toca hacer, y si no lo hago yo, ¿quién lo hace? Pero aquí este ejercicio es muy interesante. Yo suelo decir que es el ejercicio el que es el más duro de hacer, pero merece la pena, os lo aseguro, hacer. Por tanto, aquí lo que vamos a... ¿Qué pasa? Normalmente cuando apuntamos lo que hacemos, lo que no vamos a apuntar nunca es lo que deberíamos hacer, que tendríamos que hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esas de debería, que no las estoy haciendo, normalmente van a ser de alta rentabilidad siempre, porque tendremos a procrastinar aquellas tareas que debería hacer que no estoy haciendo. Una vez que he identificado esas tareas, lo que tenemos que hacer es coger esas tareas que son de alta rentabilidad, que identifico en mi agenda, y lo que tengo que hacer es, si imagínate que salen 3 a la semana, le tengo que dedicar 10. Por tanto, voy a coger mi agenda y voy a proteger esas tareas de alta rentabilidad a la semana. Vamos a proteger esas horas, vamos a aumentar el tiempo dedicado a esas horas a la semana. ¿Y esto de quién depende? De vosotros. Por tanto, vosotros sois los que podéis cambiar vuestra productividad día a día. Haciendo este ejercicio se ve muy claramente realmente cuántas horas sois productivos a la semana. Deciros que, en mi experiencia en 10 años, no he visto a nadie todavía, que supere más de 3 horas rentables a la semana. A nadie. Y esto es un mal común que tenemos en España. A nadie. Y os aseguro que si haréis vosotros este ejercicio, os pasaría lo mismo, si sabréis hacerlo. Perfecto. Más conceptos que vamos a trabajar, que en este caso son las metas. Es decir, una persona, hemos dicho que si no tiene metas, no se puede desarrollar en la vida. ¿Esto qué significa?
¿Qué es una meta? Porque normalmente no sabes diferenciar entre objetivos y metas. El objetivo es un resultado. La meta son los caminos para conseguir ese resultado. Yo sé que la meta son caminos para conseguir los objetivos que nos llevan a nuestros sueños. Fíjate qué frase tan interesante, ¿no? Son los caminos que nos llevan hasta nuestros objetivos, que nos llevan a nuestros sueños. Para que veáis cómo tiene que haber unos sueños por delante. En los sueños es decir que es el deseo sincero, lo que una persona quiere de verdad en su vida. Luego tenemos objetivos, es decir, luego tenemos metas. Si ponemos aquí un ejemplo, el sueño es en un futuro tener energía suficiente en mi vida, una energía hasta las 10 de la noche. El objetivo es bajar 5 kilos. ¿Las metas cuáles serían? Hacer 5 comidas al día, irte al gimnasio. Y luego tenemos la motivación. Otra palabra que estamos acostumbrados a escucharla todos los días, siempre decimos que hay que motivar a las personas, pero nadie sabe lo que significa la palabra motivación. La palabra motivación es una palabra que está compuesta y que significa motivo para pasar a la acción. ¿Y los motivos de dónde vienen? Siempre pongo este ejemplo porque el motivo viene de tus metas, viene de tus objetivos, de tus sueños. Una persona que no tiene sueños, que no tiene objetivos y no tiene metas, no puede estar motivado nunca. Entonces, la automotivación no existe. Por eso a las personas que no tienen sueños, no tienen metas, hay que estar constantemente motivándoles. Por eso es importante realmente enseñarles a saber cuáles son sus metas y sus sueños, que es la manera más fácil de que se automotiven esas personas. Bien, una meta, ¿cómo se tiene que definir una meta? Para que entendáis, una meta para que esté bien definida tiene que ser SMART. ¿Qué significa? Tiene que ser específica, medible, alcanzable, realista y tangible. Específica, quiero una tortilla de patatas, medible, de 200 gramos, alcanzable, sé hacer la tortilla de patatas, realista, tengo huevos o patatas, y tangible, ¿la puedo tocar? Es decir, tiene que cumplir esos requisitos. Normalmente las personas cuando se marcan las metas, ¿qué es lo que les suele pasar? Siempre dicen, quiero ser feliz, quiero estar mejor. Siempre utiliza palabras que son genéricas. Una meta no puede alcanzarse si no se es específico y tangible. Es SMART tiene que ser. Esto es fundamental entenderlo, porque nuestro cerebro funciona de esta manera, no funciona en lo genérico. Este es el concepto que tenemos que tener claro para conseguir nuestras metas, que una meta esté bien definida. Es decir, no es lo mismo decir, vais a ver aquí un ejemplo, que la gente suele decir, conseguir más clientes no es una meta, llegar antes a casa no es una meta, ser más feliz no es una meta, conseguir trabajo no es una meta. La meta es conseguir 2 clientes nuevos este mes, llegar una hora antes a casa, ir todos los domingos 2 horas al monte, conseguir un trabajo de media jornada con un sueldo de 1.000 euros al mes. Es decir, cuando uno quiere marcarse metas, tiene que ir a la parte de la derecha. Esto requiere un trabajo porque no estamos acostumbrados a ser específicos y tangibles, a concretar, que es lo que tenemos que aprender a hacer. Si veis, siempre vamos a estar en la parte de la izquierda. Nuestro vocabulario típico es siempre, quiero conseguir trabajo, quiero ser feliz, Ahí se va a quedar en nada. Decir eso y nada es lo mismo. Esto es importante. Más conceptos, y sobre todo este concepto a mí me encanta. Me encanta que lo podáis entender porque esto sí tiene que ver mucho de cómo funciona el cerebro. Hemos dicho que tenemos que enseñar a priorizar el cerebro. Pues el cerebro, para que entendáis, os voy a explicar cómo funciona. El cerebro procesa 60.000 imágenes al día, de una manera inconsciente. El cerebro procesa imágenes, no procesa palabras. El primer punto de inflexión, no procesamos palabras, procesamos imágenes. Y para que lo entendáis, quiero que hagáis este ejercicio. Cerrad los ojos. Si os digo que cerréis los ojos y si os digo, no penséis en el elefante rosa que tenéis delante, ¿qué os va a pasar? Que todos vais a pensar en el elefante rosa. ¿Por qué? Porque el cerebro lo que hace siempre es coger lo que es una palabra y la interpreta, le pone una imagen. Por tanto, el cerebro, si no tiene una imagen, algo, no lo entiende, porque no lo puede visualizar. Por lo tanto, ¿algo genérico se puede visualizar? No. ¿Eso qué significa? Que cada vez que pensamos en genérico, el cerebro, yo suelo hacer esta expresión, hace así, pasa largo, no lo entiende. ¿Qué pasa? Que todo el mundo es genérico, por tanto, la mayoría de las personas no le dan el mensaje correcto al cerebro. Yo suelo poner el ejemplo de decir, le estás programando al cerebro en un lenguaje que no es el correcto, por tanto no lo entiende. ¿Qué pasa? Que todo el mundo pensáis, dices, pues si yo le he dicho lo correcto. No, el cerebro no entiende lo genérico. Es el primer punto que tenéis que entender. Si queremos conseguir algo, tenemos que parar esa imagen en la mente que lo he dicho antes. Y aquí viene el ejemplo del elefante rosa. Y vamos a ir a otro ejemplo más, para que veáis cómo el castellano es genérico. Si yo os digo que pensáis en un avión ahora mismo, la palabra avión, ¿pensáis que es genérica o no es genérica? Pues estoy convencido que cada uno pensará un avión diferente. Posiblemente hay personas que pensarán en un avión normal y habrá otras personas que pensarán en un avión
de papel, depende a quién se le pregunte. Por tanto, la palabra avión también es genérica. Es decir, la mayoría de las palabras del castellano son genéricas. Eso significa que si no utilizamos bien el castellano, esas palabras, para concretar y especificar, nuestro cerebro no lo entiende. Y esto es algo fundamental que tenemos que aprender a trabajar, lo que es específico y tangible. Más conceptos que vamos a trabajar. Y ya viene un poco, ya vamos un poco terminando, quedan 5 o 6 minutos. Vamos a hablar de lo que es la parte, yo suelo decir, las cajitas, que yo suelo decir que es la parte estrella de esta metodología. Las cajitas, yo me di cuenta de que el cerebro siempre piensa de una manera muy grande, habitualmente. Es decir, todas las personas piensan que las acciones que hacen en el día a día las interpreta como algo muy grande. Entonces yo me di cuenta que el cerebro, la única manera que entendían las cosas era de una manera muy pequeñita. Entonces las cajitas, le hice esta definición para que lo entendáis. Las cajitas son pequeñas acciones consecutivas para conseguir las metas. Es decir, antes hemos dicho que las metas son los caminos que nos llevan a los objetivos para conseguir nuestros sueños, y las cajitas son pequeñas acciones. ¿Qué significa esto que sean pequeñas acciones? Pues lo voy a explicar ahora mismo. Y está todo consecutivas, van una detrás de la otra. Y detrás hay una meta. Es decir, tenemos una meta, tenemos acciones consecutivas y pequeñas. Y os voy a poner un ejemplo para que entendáis cómo funciona la mente. Si yo a todos os digo la frase regar las plantas, todos los que estáis ahí, ¿qué pensaríais que es? ¿Una acción o es una meta? Venga, todos los que estamos aquí delante, ¿qué pensáis que es? ¿Una acción o una meta? Y me están diciendo todos, que piensan que es una acción. Y yo les estoy diciendo que no es una acción, que es una meta. Efectivamente, es una meta que tiene 3 cajitas. Si veis ahí las 3 cajitas. Es decir, regar las plantas, en este caso, tiene 3 cajitas, que es coger la regadera, llenar la regadera y verter el agua a las plantas. Es decir, algo que aparentemente parecía una acción se ha convertido en una meta que tiene 3 mini cajitas, 3 cajitas pequeñas debajo. Hago una pregunta. ¿El cerebro qué tiene que hacer para regar las plantas? ¿Tiene que hacer esas cajitas, sí o no? Las tiene que hacer. Por tanto, si no le das el mensaje de esas cajitas pequeñas, el cerebro, ¿sabes lo que hace? Pasa de largo y lo dilata, lo procrastina, no lo hace. Por eso cada vez que decís, voy a recoger el cuarto, voy a recoger el desván, voy a recoger el garaje, no lo hacemos. Por eso si tú le dices a tu hijo, recoge el cuarto, no lo hace, pero si le dices, recoge las zapatillas que están debajo tuyo, lo hace. Cuando damos un mensaje específico donde el cerebro no tiene que pensar, el ser humano lo actúa y lo hace. Es importante tener claro ese concepto, porque cada vez que mandéis un email, mandéis un SMS, un WhatsApp, y hagáis que la otra persona tenga que hacer esta acción grande que es regar las plantas, ¿sabes lo que os va a hacer? No va a contestar el email, porque como le cuesta, no lo va a hacer. Tenéis que hacer que os conteste a la primera. Yo hice un experimento y me di cuenta de que si a 100 personas le decía que rieguen las plantas, 99 no lo hacían. Pero si les decía que recoja la regadera, 99 sí lo hacían. Entonces me di cuenta de que era importante dar el mensaje correcto y concreto al cerebro para que las personas pues, se pusieran en acción. Entonces las personas que trabajan conmigo me dicen, Aritz, me he dado cuenta que cuando hago las cajitas, hago las cosas, y cuando no hago las cajitas, no las hago. Y entonces yo le explico el porqué. Bien, pues esta metodología la empecé a aplicar a nivel profesional y empecé ya todavía dándole un valor más añadido todavía. Ya no solo era que tienen que ser pequeñas y tenían que ser consecutivas, sino que yo aquí solo pongo un ejemplo de lo que es una meta, que imagínate que la meta es conseguir 3 clientes nuevos este mes, y cuáles son las cajitas que tengo que hacer para conseguir esos clientes. Entonces yo solo pongo el ejemplo de que hay que hacer un listado de clientes, la primera cajita, luego tengo que hacer un guión de llamada. Imaginaros que le dedicamos 1 hora a la semana al listado de clientes, 2 horas al guión de llamada, 10 horas a las llamadas, 3 horas a hacer el seguimiento de llamadas, 10 horas a visitas, 2 horas a hacer seguimiento de visitas, 5 horas a hacer presupuestos y 1 hora a hacer seguimiento de presupuestos y lo demás el cierre. Es decir, estas cajitas representan una prospección a puerta fría de cualquier búsqueda de clientes, pero yo me di cuenta de que todas estas cajitas son de alta rentabilidad, porque todas van a aumentar el resultado de una empresa, son de alta rentabilidad todas. Pero me di cuenta que había 2 tipos de alta rentabilidad. Las de la izquierda, que son estas, las del comienzo, las empecé a considerar alta rentabilidad intangibles, que yo las llamé AR2,
y las de la derecha las consideré las tareas de alta rentabilidad tangibles, como veis aquí, que son las AR1. ¿Qué significa esto? Y este concepto es muy importante. Las AR1 son las que están más cerca del resultado. Por tanto, ¿cuál es la que está más cerca del resultado en este proceso? Pues si veis, la que está más cerca es el seguimiento de presupuestos. ¿Esto qué significa? Que una persona que no haga seguimiento de presupuestos, que no haga esta hora a la semana, ¿qué pasa con todas las demás horas si no hace esa cajita? Venga, contestadme todos. ¿Qué crees que pasa? Pues que todas las cajitas anteriores, si no hago esa cajita, no sirve para nada. Eso significa que esas 30 horas que has hecho de labor comercial no han valido absolutamente para nada. Estabas mejor jugando con tus hijos o en tu casa haciendo otra cosa. Es decir, yo demuestro con las cajitas en cualquier proceso comercial, de producción, de administrativo, cualquier, porque yo hago cajitas en cualquier área de tu empresa, de tu vida, y te demuestro que no dedicas tiempo a las cajitas de la derecha, que son las primeras que hay que meter en la agenda. Es decir, la forma de priorizar la agenda es de derecha a izquierda. Es decir, lo primero que tiene que ir es el seguimiento de presupuesto y luego las visitas y luego lo otro. Es decir, los comerciales cuando están haciendo visitas y tienen que hacer seguimiento de presupuestos se olvidan de los seguimientos de presupuesto y siguen haciendo visitas. Es decir, tendemos a dilatar las últimas cajitas del proceso, de cualquier proceso que tengamos que hacer. Las cajitas demuestran por qué el 90% de lo que hacemos en el día a día no es rentable. Os puedo enseñar a hacer cajitas de cualquier área de vuestra empresa, hacer un registro de lo que hacéis durante una semana, lo volcamos en las cajitas y os vais a dar cuenta de que no es rentable. El otro día trabajando con 15 comerciales de una gran empresa, les daba entre todos 10 horas que eran rentables a la semana. Entre todos, haciendo esta metodología. Esto es algo que hay que explicarlo con más detenimiento, pero quiero hacer el proceso de las cajitas de vuestra empresa y os daréis cuenta de que en la parte de la derecha no le dedicáis el tiempo suficiente. Bien, ya para ir concluyendo el webinar, decir que las cajitas, pues os decía que las cajitas para mí es una metodología que reúne, que es lo que hemos dicho que el webinar era aprender a priorizar a tu cerebro. Pues las cajitas lo que hacen es lo siguiente. Las cajitas nos ayudan a pasar de genérico a específico. Es decir, las cajitas tienen que ser específicas, si no, no sirven. Y siempre tiene que haber una meta por detrás. De intangible a tangible. Si veis, siempre las cajitas tienen intangibles y tienen tangibles. Y siempre vamos de izquierda a derecha a tangible. Luego, por otra parte, tenemos de reactivo a proactivo. Una persona que haga cajitas tiene que ser proactivo, sí o sí. No vale la reactividad. De no tener metas a trabajar por metas. Siempre. Para que haya cajitas tiene que haber metas. Por tanto, es fundamental trabajar las metas. Y de no medir a medir. Es decir, las cajitas siempre nos van a ayudar a medir porque sabemos dónde estamos fallando en cada momento. Por tanto, es una metodología que hace, si hemos empezado hoy el webinar diciendo que estamos todos en la parte de la izquierda, pues las cajitas, la metodología de las cajitas, haciendo el registro y dando estos conceptos que os estoy explicando, nos ayudan a estar en la parte de la derecha. Y eso os puede decir que grandes psicólogos internacionales me están diciendo que las cajitas es un sistema visual sencillo de ver, pero que está resolviendo problemas complejos de la mente humana. Es decir, está cambiando totalmente los parámetros de la forma de actuar de las personas, de la forma de automotivarse, porque yo podría decir que he encontrado quizás el lenguaje correcto de programación de nuestro cerebro, que es lo que hace que hagas o no hagas, tenga resultado o no tenga resultado, seas proactivo o no seas proactivo. Por tanto, es importante que aprendamos a practicar este nuevo lenguaje, que requiere práctica, no es difícil, pero requiere un poco de práctica, pero con la práctica vais a ir viendo cómo puedes conseguir lo que queréis en la vida. Yo suelo decir que esta metodología te enseña a la gente a conseguir sus sueños, a llegar a donde quiere en la vida, pero tiene que practicar y tiene que cambiar ese parámetro que tiene en la cabeza de ser genérico, que es lo que nos han enseñado desde pequeñitos en este sistema que tenemos educativo o el sistema cultural que tenemos en este país. Bien, ya por terminar diría que gracias por estar ahí detrás, por estar a esta hora escuchándome. Ha sido un auténtico placer poder veros, poder escucharos, sentiros, porque lo estoy sintiendo detrás de la pantalla. Acabo de ser padre hace 15 días. El año pasado hice una conferencia y puse a mi hija en una foto y ahora ya he puesto a mi segundo también. Y espero el año que viene, pues igual van a aparecer 3, pero de momento, poco a poco. Yo suelo decir que estos 2 hijos son mi proyecto más importante en mi vida. Yo tengo muchas empresas, pero el proyecto más importante son los hijos. Y cuando uno es consciente de ello, al final lo que yo le he enseñado a mi cerebro es a priorizar en lo verdaderamente importante de la vida, que es la salud y la familia. Y eso no dejarlo para dentro de 20 años, porque yo me di cuenta, como os he dicho antes, que mi padre dejó la salud a un lado
por la empresa y al final nadie, ni sus trabajadores, nadie se lo gratificó. Mi madre siempre ha estado decepcionada de que todo lo que ha hecho por los demás, al final nadie le ha reconocido. Por tanto, tenéis que ser egoístas, sobre todo con vuestra salud y vuestra familia, y quizás con la metodología que habéis visto hoy os puede ayudar a realmente a cambiar esos parámetros de vuestro cerebro para que realmente lo hagáis, para que seáis coherentes y para que no se quede en la intención, porque todo el mundo tenemos intenciones pero nunca lo ejecutamos. Pues a partir de hoy no tenéis excusas para que mañana no hagáis lo que tengáis que hacer sí o sí. Un abrazo a todos y vamos a ir, espero que me vayáis preguntando cosas en este webinar. Estoy aquí a la espera de cualquier pregunta que me hagáis y a vuestra disposición. Pues cuáles dudas habéis tenido, cualquier pregunta que me hagáis, pues os responderé de una manera como queráis. Muchas gracias, Aritz, ha sido súper interesante. Vamos a abrir el micrófono a Erland porque va a hacer una pregunta en directo. Hola, Erland. Hola, buenas tardes por allí, buen día en Chile. Buenas, Erland, ¿qué tal? Muy bien, y mi pregunta era sobre todo para saber cómo podemos motivarnos todos los días cuando nos levantamos y tener esa fuerza que se te ve a ti cuando hablas. Muy fácil, Erland, te voy a explicar. Yo no tengo jefes, no tengo nadie que me motive, por lo que mi motivación son mis sueños. Es decir, yo tengo claro mis sueños, mis para qué es, la vida. Desgraciadamente tuve que tenerlos muy joven, entonces esos para qué son los que me ayudan a levantarme todos los días y a tener ganas de conseguir cosas. Es decir, si no tienes metas, no vas a tener ilusiones. Por tanto, es fundamental tener metas y objetivos para conseguir realmente lo que quieres en la vida. Es decir, los chavales pasa lo mismo. Es decir, yo me doy cuenta que yo trabajo con chavales de 10 a 18 años y es curiosamente, les hago un test y curiosamente los chavales que menos metas tienen se puntúan como más infelices. Es decir, solo hago un ejemplo. Una persona, si tú estarías en una isla desierta todos los días sin nadie alrededor, ¿qué harías para ser feliz? ¿Qué harías para levantarte y no suicidarte? Pues es muy fácil. Todos llegaréis a la conclusión que la única manera de mantenerte en pie en una isla es teniendo metas diarias para conseguir pequeñas cositas, que esos retos te harían esa fuerza de mantenerte todos los días y encima irías desarrollándote y poco a poco irías haciendo hasta te des una cabaña, cada vez pescarías mejor y al final hasta vete a saber lo que harías en la isla con esa fuerza de voluntad diaria para conseguir cosas. Es fundamental tener objetivos y metas. Lo que pasa, Erland, en esta sociedad no nos enseñan a trabajar esa parte. Entonces el 90 y pico % de la sociedad no sabe cuáles son sus sueños, sus para qué son muy ambiguos y eso hace que la gente haya mucha falta de automotivación y no tenga ganas de levantarse todos los días. Vale, perfecto. Tenemos otra pregunta. Nos pregunta Mercedes qué hacer cuando no eres exactamente dueño de tu agenda porque tienes jefes que te controlan y te exigen. ¿Alguna sugerencia antes de conseguir ser jefe de uno mismo? Pues yo suelo decir que yo tengo muchos trabajadores por cuenta ajena y siempre hay, la primera pregunta que hacen es esa, ¿no? La que acaba de hacer Mercedes, que es siempre es su responsabilidad de todo lo que les pasa echan a sus jefes. Y yo suelo decir que hay una parte que tú no puedes cambiar en una empresa, que son parte de lo que te puedan imponer, pero hay otra gran parte que depende de ti para abajo. Cómo gestionas tu tiempo, cómo priorizas, cómo eres productivo. Que la productividad muchas veces es independiente muchas veces de lo que tienes arriba. Entonces, uno tiene que aprender a ser productivo. ¿Para qué? Y te voy a decir, Mercedes, ¿por qué lo tienes que hacer? Porque si es productiva, nunca te van a poder exigir o nunca te van a poder echar y si te echan vas a poder encontrar trabajo mañana donde quieres. Es fundamental entender que la productividad de uno mismo es lo que hace que pueda exigir en una empresa aumentar el sueldo o pueda cambiar mañana de trabajo. Por tanto, depende de ti. Luego, encima, cuando tú eres productivo y empiezas a trabajar de una manera correcta, eres capaz de cambiar hasta una organización. Eso lo he hecho yo en muchas empresas. Como al final la gente cuando entiende esta metodología, poco a poco la empieza a llevar para arriba porque tiene cosas tangibles para demostrar por qué tiene que priorizar de una manera o de otra. A mí me suele pasar con mi secretaria, pues que siempre me dice, Aritz, si hago esto que me estás diciendo, que sepas que vas a perder 3.000 euros. ¿Qué prefieres, perder 3.000 euros o ganar 2.000? Entonces me hace pensar y digo, no, sigue haciendo lo que estás haciendo. Es importante, uno, entender lo que es la productividad para luego poder llevar aguas arriba.
Otra más, nos dicen, ¿crees que cualquier persona puede aplicar tu metodología a su vida? Esta metodología, y voy a ir un poco a explicar un poco más mi vida personal, que antes no he contado porque pensaba que igual no íbamos a tener tiempo suficiente. Yo desde hace 4 años aquí llevo comprobando esto con miles de personas. Empecé a trabajar con empresarios, luego empecé a trabajar con trabajadores por cuenta ajena, por el motivo que ha dicho Mercedes, porque eran personas que igual no tenían la actitud suficiente de cambio porque pensaban que no podían cambiar. Empecé a trabajar con emprendedores, empecé a trabajar con gente que estaba parada, empecé a trabajar con gente con ansiedad, con gente con depresiones, con chavales. Hace 5 años monté una empresa para chavales, que tengo una delegación en Bilbao y otra en Madrid. Es decir, me di cuenta de que era capaz de aplicar esto en cualquier perfil de persona. La única cosa que tiene esa persona es, lo más importante, es la actitud de cambio. Por tanto, yo a una persona, cada vez que me siento con ella, le digo, ¿tú tienes actitud de querer cambiar en tu vida algo? ¿Sí o no? Porque si me dices que estás perfecto y que no tienes nada que cambiar, esto no te sirve. Por tanto, lo más importante de una persona es la actitud. Y eso, si la tienes, cualquier persona puede aplicar esta metodología. Y no solo eso, sino que sería obligatorio aplicar esta metodología todos los días, porque si eres consciente que el 90% de lo que haces no es rentable, lo tienes que cambiar. Vale, Aritz, otra pregunta más. Nos dicen si crees que todo el mundo puede llegar a cambiar. Sí, eso es lo que quiero que veas, cómo esa respuesta la tengo por la experiencia. Yo hace años pensaba que solo unos cuantos podían conseguir sus sueños, pero me di cuenta que aplicando esta metodología era capaz de cambiar a cualquier perfil de persona, cualquiera. Quizás mi reto ha sido probar los perfiles que menos hubiese confiado que hubiesen cambiado, desde perfiles cualquiera. Entonces me di cuenta de que todos en este nivel de desarrollo están todos igual. Aquí no es independiente de los estudios, de dónde vengas, la clase social, es independiente. Solo necesitas actitud, y la actitud viene definida desde otros valores, no desde los estudios o desde la clase social o del dinero o no el dinero. O sea, quiere decir que cualquier persona, os puedo poner casos de cambios que son impresionantes en personas que cualquiera hubiese dicho que hubiese sido imposible cambiar. Vale, una más. ¿Cómo puedo romper la barrera mental y dar el primer paso? La barrera mental y dar el primer paso. Pues lo primero que tendría que hacer es 2 cositas. Ver el siguiente webinar que vamos a hacer el día 17 de julio. Yo creo que es fundamental seguir. Estos conceptos no se adquieren en un día, son cosas que hay que tener una repetición espaciada. Por tanto, el siguiente 17 de julio haremos otro webinar con conceptos más profundos. Por tanto, lo que hay que hacer es seguir escuchando estos conceptos y lo primero que puede hacer es ponerse en contacto con nosotros en un momento dado, y si tiene alguna inquietud, tiene cosas que le pasan en la vida, que nos lo cuenten, y nosotros somos los expertos que podemos ayudarle a hacer ese cambio. Yo suelo decir que en este tipo de experiencias que nos pasan tenemos que aprender a pasar a la acción, y yo suelo decir que la mayor acción hoy es llamar a una persona y decir ayúdame, pedir ayuda, porque os voy a decir más, este tipo de cambios no se pueden hacer solos. Es decir, yo siempre he sido autosuficiente en cuanto a los estudios, nunca me ha hecho falta una academia, pero un programa de desarrollo profesional y personal requiere a alguien desde fuera que te ayude a cambiar el foco de lo que tú piensas que es importante, no es importante, es prioritario, no es importante. Entonces te tienen que ayudar. Es algo que es a lo que me dedico yo llevo ya 10 años ayudando a miles de personas a realmente a reenfocar un poco su vida y que sean más felices, que es el fin, ¿no? Genial, Aritz. Parece que no tenemos más preguntas. Estaremos muy atentos para seguir aprendiendo en el próximo webinar de, como bien has dicho, 17 de julio. Las inscripciones se abrirán la próxima semana en highvip.es/webinar y muchísimas gracias. Gracias a vosotros y os espero en el siguiente webinar el 17 de julio. Agur.